Saludos a todos los que comparten con nosotros esta conferencia científica en cualquier lugar de Cuba o el mundo. Yo quiero compartir con ustedes algunas ideas sobre la crítica artística, sobre todo en el periodo revolucionario y muy en particular en el cine, que es la manifestación más cercana a nosotros. En primer lugar, no voy a teorizar mucho sobre las funciones de la crítica, sobre la importancia de la crítica, pero es importante que recordemos que la crítica en el arte es tan vieja como el propio arte y que es una herramienta que a lo largo de la historia se ha utilizado como puente entre los espectadores o entre los consumidores de determinadas obras artísticas y los propios artistas. A la vez que los artistas, muchos artistas en el mundo, se valen de esta para tomar la temperatura de cómo van sus propias obras. En el mundo del universo de la crítica de arte, coincidimos la mayoría de los que ejercemos esta profesión en que en primer lugar para ser crítico de arte hay que tener un conocimiento profundo de la historia del arte y la cultura. Y más que de la historia del arte y la cultura, diría yo, de la historia social del arte y la cultura, parafraseando un poco a Arnold Hauser. Y digo la historia social porque el arte hay que verlo en sus dos vertientes de contenido y forma. Y la forma obviamente está en función del contenido. En ese sentido, los críticos también es imprescindible que dominemos el lenguaje de aquella manifestación artística sobre la cual pretendemos ejercer el criterio. Sin un conocimiento profundo del lenguaje de una manifestación determinada, es poco probable que uno solamente por la impresión primaria que le pueda causar la obra de arte como espectador pueda hacer un juicio justo y útil, ya sea para el propio creador o ya sea para el público a quien va destinada la obra. También el crítico debe de tener conocimientos, como decía en principio, de sociología, de psicología incluso, porque buena parte de las obras de arte pues tienen un impacto de carácter psicológico en el espectador, y esto es imprescindible. Y junto con esto, pues por supuesto que hay que dominar la propia historia del mundo, porque los elementos de carácter político, los elementos de carácter ideológico, de una forma u otra, están en buena parte de las obras de arte. Es muy difícil hacer algo alrededor del pensamiento, a pesar de las teorías que hay por ahí, de que se puede hacer arte apolítico, de que se puede hacer crítica apolítica. Todo el que piensa de una manera u otra tiene una determinada posición política, tiene una determinada postura ideológica. Eso consciente o inconsciente está. Y yo, en Cuba, por supuesto que existe la crítica desde hace muchos años, desde hace incluso uno de las personas que pudiéramos remitirnos, que era un excelente creador, quizás nuestro mayor creador, y a la vez fue un gran crítico en el mundo de las artes de su tiempo, fue nuestro maestro y apóstol José Martí, quien fue capaz de brillar como creador, brillar como poeta, brillar como periodista, brillar como ensayista y a la vez ser un hombre capaz de ejercer el criterio sobre las manifestaciones artísticas del siglo XIX, ya fueran las artes visuales de aquellos tiempos, ya fuera la propia literatura de aquellos tiempos, ya fueran los museos de aquellos tiempos, etcétera, hasta la música de aquellos tiempos, de una manera u otra, nuestro José Martí se acercó. Y a lo largo de los primeros años del siglo XX, pues por supuesto que también mucha gente en Cuba ejerció el criterio, y en el mundo del cine el paradigma más importante es el maestro José Manuel Valdés Domínguez, como seguramente los colegas de este gremio recordarán. Ahora, ya en la Revolución, estamos cerca del aniversario 60 de Palabra a los Intelectuales, ese texto con que Fidel cerró aquel encuentro de 3 días en su reunión en el mes de junio del año 1961 con un grupo importante de artistas intelectuales,
Y a partir de ese encuentro, que ya sabemos que durante estos 60 años se ha repetido mucho la frase célebre aquella de dentro de la revolución todo, contra la revolución nada, pero yo siempre insisto en algo. Yo no me considero con capacidad, y creo que nadie la tiene, para decidir de ese discurso de Fidel qué es importante y qué no es importante. Yo creo que es importante el discurso pleno. Y quiero referirme a uno de los párrafos del principio del discurso que marca no solo el devenir de la política cultural en la revolución, donde por supuesto está incluida la crítica artística como elemento, porque la crítica artística en sí misma también es un tipo de hacer arte, porque uno ejerce el criterio sobre una obra de arte, pero en la medida que lo que uno escribe pueda decir que literariamente constituye arte también, pues tiene obviamente un valor añadido, y es lo que uno como creador tiene esa posibilidad de desarrollar. Y decía Fidel en aquellos inicios del discurso: permítanme decirles en primer lugar que la revolución defiende la libertad, que la revolución ha traído al país una suma muy grande de libertades, que la revolución no puede ser por esencia enemiga de las libertades, que si la preocupación de algunos es que la revolución vaya a asfixiar su espíritu creador, que esa preocupación es innecesaria, que esa preocupación no tiene razón de ser. En este párrafo yo creo que Fidel está dando las pautas para lo que mucha gente menciona, sobre todo los que vivieron en aquella etapa, el ambiente creativo de la década del 60 como la década de oro dentro de la creación y muy particular del cine cubano. Pero a pesar de esto, y que Fidel está haciendo este discurso el 30 de junio del 61, que el 22 de agosto se funda la UNIAC, que alrededor de la UNIAC se va a nuclear lo más valioso de la intelectualidad cubana. Apenas 2 años después, el cine cubano se va a ver envuelto en una gran primera polémica. Si bien es cierto que mucha gente plantea que incluso palabras los intelectuales, el detonante final fue la primera polémica donde estuvo envuelto el ICAI, el famoso caso de PM, el documental de Saba Cabrera Infante y Osvaldo Jiménez Leal. Lo cierto es que lo que pasó con PM fue, diríamos que sumamente pequeño, una gota de agua comparada con el vendaval que 2 años después va a ocurrir cuando, a partir de una reunión que realizan los principales cineastas, los directores, los asistentes de dirección, los fotógrafos de aquella época, en el mes de junio del año 63, donde ellos se reúnen para discutir, porque el ICAI era un hervidero de opiniones, era un hervidero donde se reunían los viernes para ver películas, para debatirlo, y ellos deciden hacer un ciclo de reuniones para discutir sobre la estética contemporánea de aquellos años y su aplicación en la política cultural de la revolución. Y al final deciden hacer una declaración que publican en la Gaceta de Cuba, revista que había sido fundada por Nicolás Guillén. Esta publicación va a desatar la segunda gran polémica, como decía ahorita, en el universo del cine. Polémica que, por supuesto, va a estar muy relacionada con los elementos de la crítica. Lo que pasa es que, como decía en principio, si usted va a criticar desde fundamentos solamente de primera impresión o desde fundamentos sin la necesaria preparación, al final va a ser una total nulidad. Bueno, pues el Consejo Nacional de Cultura, muy en especial dirigentes importantes, hasta la propia directora del Consejo Nacional de Cultura, se van a pronunciar sobre los aspectos que este grupo de cineastas había hecho. Y se va a producir una polémica que se va a alargar desde junio del 63 hasta marzo del 64, con publicaciones en la Gaceta, con publicaciones en la revista Cine Cubano, con publicaciones en Bohemia y en algunos periódicos de la época. Pero en ese mes de diciembre del año 63, cuando todavía está en su apogeo las discusiones alrededor de estas declaraciones de los cineastas, se va a producir otra tercera polémica donde va a estar involucrado en primer plano el cine
cubano. En aquellos tiempos, quizás los que son mayores que yo sobre todo, y algunos niños como yo, que en los años 60 escuchábamos la radio, había un actor de la radio que se llamaba Severino Puente, un actor muy reconocido, y este actor va a escribir una carta a una sección que tenía el periódico Hoy, que dirigía Blas Roca Calderío, donde va a cuestionar algunas de las películas que el ICAI exhibía en las salas de cine de aquella época. Y estamos hablando de películas, por ejemplo, como El Ángel Exterminador, estamos hablando de películas como Alias Gardelito, estamos hablando de películas como Acatone y estamos hablando de películas como La Dulce Vida. Estas 4 películas que, en opinión de Severino Puente, no debían ser obras, no tenían ningún tipo de enseñanza que se pudiera llevar al proyecto que la revolución enarbolaba por aquellos tiempos. En el periódico Hoy, que había esa sección que se llamaba Aclaraciones, donde los trabajadores, sobre todo los obreros, escribían y otras personas, no tenían que ser necesariamente obreros o campesinos, podía escribir cualquier ciudadano, pero escribían allí y el redactor de la sección, a partir de la carta de Severino Puente, pues comienza a plantear que han llegado diversas inquietudes de trabajadores de diferentes fábricas importantes, de diferentes cooperativas, también con la preocupación de que sobre todo los jóvenes vieran este tipo de película. Y hay un pronunciamiento de que películas como estas, pues realmente no debían de ser las que debían de ver los jóvenes cubanos de aquella época. Y, por supuesto, en esta tercera gran controversia en que se va a ver envuelto el cine cubano, los cineastas cubanos van a responder a esto y sobre todo la figura de Alfredo Guevara. Yo recomiendo, sobre todo a los más jóvenes, 2 textos extraordinarios de Alfredo: Revolución es lucidez y Tiempos de fundación. Estos 2 libros, junto a este que traigo por aquí, de Graciela Pavolotti, Polémicas culturales de los años 60, son 2 textos que nos arrojan, 3 textos que nos arrojan muchísima luz sobre esto. Y me he detenido en esto porque, a mi juicio, en esto está las raíces mismas de la crítica de arte en el periodo revolucionario y muy en especial la crítica de cine. A lo largo de todos estos años, posterior a esto, que el ICAI se ha visto envuelto en una y otra controversia, en una y otra polémica de diferentes niveles, polémica cuando se realizó Cecilia, polémica cuando se realizó Alicia en el Pueblo de Maravillas, para algunos unas de las polémicas más injustas con respecto al tratamiento que se dio al creador de esta película, Daniel Díaz Torres, que al final de la historia, cuando Alfredo regresa a la dirección del instituto, declara a la prensa nacional, declara incluso en la televisión que Alicia era una película hecha por revolucionarios, dentro de la revolución y para los revolucionarios. Y Danielito Díaz Torres fue consecuente con esto, se murió haciendo cine al lado de la revolución y con los principios de la revolución ejerciéndolo cada día. En función de esto, nuestra provincia de Camagüey, en el año 1993, va a fundar el Taller Nacional de Crítica Cinematográfica, un espacio que en aquellos complejos años lo fundamos en tratar de valorar qué había sido, en primer lugar, a lo largo de la historia del cine cubano, la crítica de cine en Cuba y el mundo. En aquel primer taller del año 1993, recuerdo que Carlos Galeano, el conductor de historia del cine, uno de los críticos de cine más reconocidos de los últimos 40 años, decía: ya en Cuba, a la altura del año 93, lejos de aquellas grandes polémicas que ocurrían en los años 60, ya en Cuba no se polemiza ni en las décimas campesinas. Realmente eso estaba ocurriendo a la altura del año 93, pero hay que decir que con los años, poco a poco, la crítica de cine en Cuba, y quizás este taller de crítica haya ejercido, haya influenciado un poquito, haya aportado su grano de arena en esta, porque a raíz, yo siempre insisto, yo no puedo asegurar
que por el taller de crítica se hayan producido los cientos de libros de cine que se han hecho posterior al año 93. Pero la realidad es que hasta el año 93 los libros de cine escritos por autores cubanos se podían contar casi con las manos. Y del año 93 al presente son cientos de libros de cine los que se han hecho. Y buena parte de esos autores, de esos libros de cine, ya sea sobre autores, ya sea sobre corrientes determinadas, sobre escuelas determinadas, o ya sean incluso libros sobre el propio lenguaje del cine, libros sobre la obra, libros con un pensamiento crítico profundo sobre la obra de cineastas como Fernando Pérez, por ejemplo, se han realizado a lo largo de estos ya 26 ediciones que lleva el taller de crítica. En este taller de crítica, donde no solo hemos trabajado los críticos, aquí han sido convocados los principales cineastas del país. Aquí por primera vez logramos reunir críticos y cineastas sin que, como se dice vulgarmente, la sangre llegara al río. Logramos un debate entre personas racionales, un debate que al final coincide la inmensa mayoría de los participantes en que fue fructífero para la salud del cine cubano. Y afortunadamente en el mundo de hoy hay un grupo de jóvenes que incluso algunos cuando se fundó el taller no habían nacido, o como el caso de uno que hoy es alumno mío que me decía: profesor, yo nací el día que ustedes fundaron el taller de crítica, y han seguido las vertientes del pensamiento alrededor del cine y, diría yo, del audiovisual contemporáneo, porque hoy las fronteras entre el cine y el resto del audiovisual cada vez son más virtuales. Y además de eso, hoy el audiovisual tiene un papel mucho más allá del que tenía el cine hace 60 años. Hace 60 años uno, cuando hablaba de cine, hablaba de películas de ficción y hablaba de documentales generalmente. Hoy hay audiovisual prácticamente alrededor de todo. Y en función de eso, quiero cerrar ya mi intervención con otro fragmento del discurso de Fidel, que pienso que los que de una manera u otra influyen en la política cultural, incluyendo la crítica de arte, deben tener presente a cada minuto. Y decía Fidel al cierre de su discurso: y no nos apresuremos en juzgar la obra nuestra, que ya tendremos jueces de sobra. Y a lo que hay que temerle no es a ese supuesto juez autoritario, verdugo de la cultura, imaginario, que hemos elaborado aquí. Teman a otros jueces mucho más temibles, teman a los jueces de la posteridad, teman a las generaciones futuras que serán, al fin y al cabo, las encargadas de decir la última palabra. Muchísimas gracias.